Hasta aquí parece que está dando la garganta. Buenas noches. Vamos a hacer un esfuerzo bastante fuerte hoy, grande, para poder llevar a cabo el tema de esta noche. Yo debo confesar que del mediodía para acá prácticamente me he quedado sin voz. Es increíble, de verdad, pero al mediodía yo todavía estaba hablando relativamente bien. Así que bueno, desde que estaba en la clínica con mi esposa sentía todavía, como lo he sentido toda la semana, el ardor en la garganta. Y yo le decía a mi esposa, porque no sé quién habla más, si ella o yo, pero yo le dije, vamos a hacer una tregua, no conversemos tanto. Que si las personas nos ven ahí al lado, que nos miren como los simples extraños, o que si piensan que somos esposos o somos novios, pues dejemos a la imaginación de ellos que estamos bravos. Pero no hablemos en el carro. Así que hemos hecho eso durante la tarde. Y bueno, no sé si es que dio resultados o no, pero así hasta este momento está la garganta. Yo creo que podemos llevar a cabo el tema así en el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre bueno, muchas gracias queremos darte en esta hora por permitirnos poder ver una vez más en la tierra las horas sagradas de tu día de reposo. ¿Por qué no pensar que el próximo pudiéramos celebrarlo contigo, Señor? Por eso, Padre, si queremos experimentar un día de reposo en la Nueva Jerusalén, permítenos un espíritu de obediencia en este momento para poder conducirnos en el mismo, para poder ser tan leales a ti, Señor, para ser tan fieles a ti, que nuestro único tema de conversación, que nuestro único pensamiento no sea sino poder contemplarte a ti como el creador y el poderoso de todas las cosas. Permítenos, Señor, esta noche una vez más tratar tu palabra. Queremos contar con tu bendición, bendición que también pedimos en esta hora de manera muy, pero muy especial por Ramiro. Él necesita de ti, de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia. Donde quiera se encuentre, tú lo alcances, Señor. Estamos orando con fe en esta hora, creyendo firmemente que ya tú has respondido nuestra plegaria, en el nombre de Jesús. Amén. Pudiéramos decir que el tema de esta noche se titula Dios o Jesús llega como no lo esperamos. ¿Cómo sería el título? Jesús llega como no lo esperamos. ¿Verdad que sí? Tú puedes ir por una calle muy solitaria, oscura, y de pronto se te para el motorizado al lado, y no es que va uno solo, van dos. Así que uno se baja y te dice, tienes algo que es mío. Entonces tú en ese momento te quedas tranquilo, miras a la derecha, no hay nadie, miras a la izquierda, no hay nadie. Quieres que aparezca una luz, aunque sea en el camino, pero que no sea cualquier luz, que sea tal vez la luz de una patrulla que viene. O sea, quieres que algo ocurra para evitar la tragedia, el robo. Pero de alguna manera comenzamos a imaginar o colocar en nuestra mente cómo debe ser el auxilio, cómo debe llegar. ¿Verdad que sí? Caramba, estamos tan enfermos, nos invade una fiebre y es que no tenemos nada en el botiquín de primeros auxilios. Tenemos tantos vecinos, nos duele todo, no nos podemos levantar y nosotros en la cama pensando simplemente, ay, llegará mi esposa o llegará mi esposo, llegará él, llegará ella, pero que no llegaran vacíos y tan solo pudieran meter la mano en ese bolsillo
y sacar alguna pastilla que sirva para que me baje la temperatura. Es decir, tienes un problema, tienes una enfermedad, estás en apuros, tienes una aflicción, y queriendo salir de ese problema comenzamos a idealizar o a pensar la forma como es que va a llegar esa solución. Acababa de ocurrir uno de los milagros más resaltantes en la Biblia para mi criterio, a mi entender. Jesús había tomado 5 panes y 2 peces, los había levantado, había hecho una oración a su Padre Celestial y el pan se había multiplicado. Y la Biblia dice que 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, fueron alimentados. Entonces eso está registrado en el capítulo 14 de Mateo, que es el libro que yo quiero utilizar hoy, porque el episodio que hoy vamos a hablar está registrado en Mateo, está registrado en Marcos y también está registrado en Juan. De los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, solo Mateo y Marcos narran este episodio. No sabemos por qué Lucas no lo relató. Debe ser que no consideró que pudiera registrarlo o escribirlo, o él no escuchó tal vez del episodio, de ese evento. Lo cierto del caso es que Juan sí lo relata. Yo le voy a dejar la tarea de que usted en su casa revise tanto en Mateo como en Marcos y en Juan ese episodio, porque usted se va a encontrar cosas interesantes. La manera como los evangelistas narran este episodio nos pudiera decir que hay cierta discrepancia en la forma como ellos relatan una misma historia. Pero más allá de querer buscarle, por utilizar un término muy coloquial, más allá de querer ubicarle o conseguirle las 4 patas al gato, por favor trate de encontrar más bien, de ver qué es lo que realmente Dios quiere que usted aprenda. Se lo voy a dejar como tarea. Es más, por favor, no se duerma esta noche sin revisar esas historias en los 3 evangelios. Tarea para mañana. Yo mañana debo amanecer bien en el nombre del Señor. Miren, el versículo 22 del capítulo 14 dice que enseguida Jesús hizo entrar a sus discípulos a la barca. Mientras tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, versículo 23 dice: al anochecer, Jesús subió al monte para orar solo. Y el verso 24 dice que ya estando de noche, ¿verdad? Cuando ya cayó la noche, la barca estaba en medio del mar y estaba siendo azotada por las olas. Estaba siendo azotada por las olas. Y sigue diciendo la Biblia que a la 4ª vigilia de la noche Jesús llegó a ellos caminando sobre el mar. Y viéndolo caminar sobre el mar, los discípulos se asustaron y turbados gritaron: ¡fantasma! Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces uno de esos atrevidos discípulos, extrovertidos discípulos, que no sé, él como que nunca medía eso de que cuando tenía que hablar o cuando tenía que callar, él habló inmediatamente y le dijo: Señor, si eres tú, por favor, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dio la orden: bueno, ven. Y la Biblia dice que él descendió de la barca y él estaba caminando sobre las aguas. Pero en el caminar sobre las aguas, la Biblia también registra que él decide esquivar su vista de Jesús para mirar las olas que eran muy altas y el viento que era fuerte. Y cuando él quitó la vista de Jesús y comenzó a mirar las olas, entonces la Biblia dice que él comenzó a hundirse. Y hundiéndose, ay, hermano querido, un viento fuerte, un mar bravo, tú te estás hundiendo. Es evidente que vas a morir. Y como nadie quiere morir, qué cosa tan seria. ¿Alguien quiere morir? Hermano Becerra, ¿usted quiere morir? No quisiera, ¿verdad que nunca? Otto, imagínate, tú tienes un bebé tan pequeñito. Y Jocelyn puede tener mucha esperanza en Jesucristo, pero oye, ella no quiere que tú te vayas todavía, por lo menos todavía no. En fin, tarde, temprano, nadie quiere morir. Y Pedro
Él no quería morir. Y la gente, cuando no quiere morir, pero tiene la muerte allí, es inevitable que salga de su corazón un grito desesperado de auxilio por salvación. Y eso fue lo que hizo Pedro. Señor, sálvame. Alabo a Dios, porque cuando desde lo más profundo de nuestro ser nuestras fuerzas llegan, nacen, y el aire de los pulmones se va hasta aquí arriba, y tenemos tanta fuerza en nuestra garganta para gritar: Señor, sálvame. Qué bueno es saber que Dios siempre nos va a dar una oportunidad hasta en el último momento de nuestra vida para que nosotros podamos gritar: Señor, sálvame. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo mejor? Que Dios está esperando que tú grites eso, porque Él te quiere salvar. Él te quiere salvar. Jamás había hablado con tanta autoridad Jesús como habló ese día a los discípulos. Se me montan en la barca, por favor, y se me van a la otra orilla. Por cierto, cuando vayan a estudiar esto en la noche, analicen ese punto. Jesús les dice que se vayan a la otra orilla. Eso es lo que dice Mateo. Revisen qué es lo que dice Marco y después qué es lo que dice Juan. Pero por sobre todas las cosas, revisen qué dice cada evangelio, a dónde finalmente llegaron. Interesante. Ellos se montaron en la barca. Jesús quedó despidiendo a la multitud. Se fue al monte a orar. ¿Alguien oró hoy pidiendo algo especial, específico? ¿Alguien oró hoy pidiendo por alguien de manera especial? En la mañana, al mediodía, en la oración. ¿Alguien oró así? Usted pidió, allá Douglas, ¿verdad? Pidieron por alguien especial hoy en la oración, en una oración que tuvieron, de muchas tal vez. Ok. Deberíamos siempre tener motivos para orar, ¿sí o no? Yo puedo identificar por lo menos 2 motivos por los cuales Jesús había subido al monte a orar. Número 1, Jesús había venido a cumplir una misión en la tierra. ¿Cuál era? Venir a buscar y a salvar que se había perdido. Y para poder lograr ese cometido, Él necesitaba tener todos los días, necesitaba tener poder de lo alto. Y ese poder Jesús nos enseña que está en la oración. Porque Él pasaba horas y horas orando a su Padre. Así que Él subió a orar porque Él necesitaba cumplir la misión de que todo el mundo conociera de que el reino de Dios se había acercado a este mundo. En segundo lugar, Jesús estaba orando por aquellos hombres a los cuales Él le había dado la orden que subieran a la barca. La pregunta sería, ¿por qué Jesús tenía que orar por esos hombres? Resulta que cuando ellos subieron a la barca, comenzaron a discutir en la barca y a pelear. Así como que si Leandro le dijera a Ender: no, Ender, porque el culto está comenzando tarde, porque tú siempre con esa van que vas para acá, que vas para allá, y en vez de estar a las 6:30, siempre llegas a las 7:30. ¿Qué es eso? No, Leandro, eso no es así, porque tú, como tienes tu pizzería y tú crees que eres empresario, y empiezan a discutir que esto, que lo otro, y buscar la mejor manera de servir a Dios. Los discípulos discutían porque ellos consideraban que habían obedecido a Jesús muy, pero muy ligeramente. Es decir, ellos concluían en esa barca que debieron haber colocado resistencia ante la orden de Jesús. La razón: ellos querían ver a Jesús coronado como rey de Israel, y que ellos se separaran de Jesús implicaba que ese evento podía ocurrir y ellos podían perderse ese evento. Tal espíritu de incredulidad, tal visión muy, pero muy lejos de lo que Jesús quería que ellos vieran en Él, estaba ahora simplemente provocando que ellos acarrearan sobre sí
dificultades, problemas. Por eso aparece la tempestad. No crean que ese día apareció la tempestad porque la chica del tiempo dijo, miren, en la noche va a haber precipitación y van a haber vientos de tal tiempo. No, es que ese espíritu de incredulidad, ¿verdad?, estaba simplemente generando que ellos acarrearan ese problema, y por eso las olas se levantaron, por eso el viento fue contrario, y por eso ellos estaban ahora experimentando una prueba que yo me imagino al principio dijeron, ya va, esto es pan comido, no es la primera vez que nosotros experimentamos una tormenta como esta, somos pescadores, sabemos cómo es esto. Y yo me imagino la escena, ellos ahí, después que apareció la barca y el viento y las olas, y la golpeaban del lado derecho, y quizás los discípulos, miren, lánzanse de este lado para que hagamos equilibrio, nos va a voltear la ola, y se tiraban para acá, y el otro le decía, Felipe, sigue remando, y Pedro, no, dale tú, y toda la fuerza, empleando toda la técnica, toda la experiencia para salvarse. Pero no se daban cuenta que esta tormenta era completamente diferente a cualquier otra tormenta que ellos habían experimentado. ¿Por qué? Porque esta tormenta era producto era producto del espíritu incrédulo que ellos tenían en relación con Jesucristo. O sea, pensar que Jesús venía a buscar gloria mundanal era como que si Jesús dijese, oye, yo estoy perdiendo el tiempo con estos muchachos. Ellos han visto el poder, ellos han visto sanidad, ellos han visto milagros, ellos escuchan que Dios se acercó, los sermones. ¿Y cómo piensan ellos que yo me vengo a establecer un reino aquí en este mundo? No puede ser posible. Y sin embargo, tanto que lucharon, tanto que remaron, que evidentemente ni las fuerzas, ni las técnicas, ni la experiencia fueron posibles que ellos pudieran salvarse por sí mismos de esa tormenta. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos pensando que vamos a ganar o arrebatar el cielo por lo bien que nos portemos, pensando que somos nosotros mismos los que vamos a por fin vencer nuestro defecto de carácter, que somos nosotros mismos quienes, construyendo un código de ética o de moral lejos de lo que son los principios bíblicos que Dios nos ha dejado, si pensamos de esa forma, estamos entonces prácticamente en el firme, digamos por así decirlo, en el firme peligro o en el gran peligro de perecer solos, y no solamente solos, muy pronto. Muy pronto. O sea, tú puedes pensar y decir de tu carácter, no, mi carácter, yo solito me necesito, no necesito estar en la iglesia, necesito esto, basta con que yo me sepa conducir, basta con que yo aprenda a tratar a los muchachos, que yo aprenda, o sea, depende de tu experiencia, depende de tus métodos, y quizás pensamos muchas veces que eso es suficiente para que nosotros podamos ser aptos para el reino de los cielos, o que Dios nos mire con buenos ojos por estas situaciones que muchas veces pensamos o que hacemos en nuestra vida. Pero es muy evidente que cuando miramos la situación que enfrentaron los discípulos y la forma que la enfrentaron y la forma como Dios va a salvarlos, nosotros no podemos concluir sino diciendo que definitivamente nosotros muchas veces somos víctimas, ¿verdad?, del fracaso, muchas veces incluso en el terreno que a nuestro criterio mejor dominamos, porque Dios necesita enseñarnos que nosotros debemos depender única y absolutamente de su gracia divina. Entonces nos creemos los mejores para algún día dejar de fumar, dejar las drogas, dejar esto, dejar aquello. Pero te digo en el nombre del Señor, en ese terreno o en esa experiencia o en ese intento, Dios te va a hacer fracasar para enseñarte que nada vas a lograr a menos que acudas a Él. Ok, se iban a ahogar, esa barca se iba a hundir. Yo creo que lo normal era que otra barca llegara. Que otra barca llegara.
ni quizás no una, dos barcas llegaran, tres barcas, que tiraran una cuerda, agárrenla allí, los vamos a jalar. Es más, tal vez yo creo que ellos no esperaban ni siquiera un bote igual, una barca del mismo tamaño, esperaban una más grande, tal vez donde ellos se sintieran más seguros. Pero a la cuarta vigilia, en el horario comprendido entre las 3 y las 6 de la mañana, llegó Jesús. No en una barca, no acompañado de otras dos barcas, no en un bote más grande. Llegó caminando sobre el mar, desafiando la gravedad, muy al estilo de un Dios todopoderoso. Llegó caminando sobre el mar. ¿Esperaban los discípulos que Jesús apareciera así? ¿Lo esperaban así? No. Hemos hablado esta semana de ese pensamiento: necesito estar preparado o preparada para Jesús. No. Eso te hace creer, Satanás, que tú tienes que ser santo o santa para ir a Jesús. Ellos no estaban preparados, y queda muy claro que no estaban preparados para recibir a Jesús. Por eso cuando Jesús llega a nuestra vida, a nosotros nos da miedo, mucho miedo, porque pensamos, ok, yo hoy estoy así, pero si yo acepto a Jesús hoy, implica que yo mañana debo estar de otra forma. Y nos da miedo el cambio. Y nos da miedo que Jesús comience a hacer una obra de transformación, de renovación en nuestras vidas. Nos da miedo. Yo entiendo a las personas que, escuchando la voz de Dios, les da miedo. No levantan su mano, no se levantan de la banca, no dan un paso al frente con fe. Yo entiendo perfectamente eso. Yo lo experimenté, yo lo viví. Pero es que cuando Jesús llega, Él es Jesús. Es capaz de la razón humana, es capaz de la racionalidad, no tiene nada que ver con lógica, simplemente es Jesucristo. ¿Y por qué llega? Porque quiere salvarnos. Porque quiere salvarnos. No es como lo esperábamos, pero es Jesús quien está llegando. Tú no esperabas nunca, creo, es posible que a principio de semana lo que menos ibas a pensar era que ibas a estar varias noches aquí, que te ibas a encontrar con el Señor, que lo ibas a conocer, que ibas a escuchar su voz, que ibas a entender la invitación que te estaba haciendo, pero no esperabas que fuese así. O sea, estabas tranquilo o estabas tranquila. Pero ya Jesús llegó, ya Jesús te está llamando, ya Jesús te está invitando. ¿Qué vas a hacer? Es la gran pregunta. ¿Qué vas a hacer? Entonces, como Jesús sabe que a nosotros nos da miedo escuchar su voz, que nos invite Él a pasar, que vayamos a Él, que le entreguemos nuestra vida, que le entreguemos el corazón, los miedos, las dudas, como Él sabe que eso nos da miedo, entonces están esas palabras, ese grito: fantasma, Jesús. O sea, en vez de alegrarnos por la salvación, nos asustamos: fantasma. Eso fue lo que gritaron los discípulos. Entonces, ahí está la voz del Señor diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis, no temáis. Pero como siempre queremos comprobar que definitivamente es Dios quien nos está llamando, entonces comenzamos a pedir pruebas. Señor, muéstrame. Que el cielo se oscurezca. Si en este momento yo cierro los ojos, Señor, si pasa por ahí un carro rojo, yo sé que tú me estás llamando. Comenzamos a pedir pruebas. Si en este momento la puerta no suena, entonces eso es falso. Comenzamos a pedir pruebas. Ese atrevido de Pedro, como nunca antes, una vez más: ¿eres tú, Señor? Entonces, por favor, dime, yo quiero ir. Y Jesús le dijo: claro, ¿quieres pruebas tangibles? Ven pues. Y se bajó y caminó. Yo me imagino la emoción de ese hombre, caminando también sobre el mar. Increíble.
Y yo imagino que en medio de toda la cosa que él estaba experimentando de ese corto momento, lo llevó a mirar las olas. Y qué desastre cuando nosotros quitamos la vista de Jesús. Porque cuando quitamos la vista de Jesús, entonces comenzamos a hundirnos en nuestros temores, en nuestras dudas, en nuestros problemas, en nuestras aflicciones. Y nos hundimos simplemente para perecer. Pero una vez más repito, aunque nos estamos hundiendo para seguramente perecer, Dios siempre nos va a permitir un último esfuerzo. Dios siempre nos va a permitir que podamos exhalar una vez más y podamos pronunciar unas palabras de auxilio, que Él pueda escuchar, que Él pueda ver en ti: Señor, por favor, perdóname, yo me quiero salvar. Y Él está queriendo escuchar eso para hacer lo que hizo con Pedro, extender su mano y sacarlo y levantarlo de una muerte segura. Yo no sé por qué nos negamos a esta hermosa experiencia, pero yo puedo decir que hoy me gozo de la salvación que Jesús me ha dado, pero no dejo de anhelar en realidad que yo pueda un día ver a Jesucristo. Que Jesús trabaja de manera extraña, que llega de manera extraña, sí. 1996, 14 años de edad. Su mamá estaba en la UCI del Hospital General del Sur. La habían operado de un tumor por el costado izquierdo. Había llegado a su casa. Le dieron de alta con la herida abierta. Le querían ver unos días a ver si el tumor había sido extirpado de raíz. Así que se fue a su casa, pero el día que llegó a su casa, a ese muchacho de 14 años le dio varicela. Y cuando él se vio la primera pelotica, él corrió hasta el cuarto de su mamá y él le dijo: mamá, te tienes que ir de aquí. Tú no puedes estar aquí, me va a dar lechina. Pero madre es madre. ¿Cómo dejar a los hijos? ¿Cómo dejar al esposo? No podía hacer mucho en el lecho de la enfermedad, pero el amor por ellos, la compañía de ellos, no le iba a permitir que se fuera de su casa. Y ella se quedó. Y quedándose, pasó lo que tenía que pasar. El virus la alcanzó. Y cuando el virus la alcanzó, los médicos, tratando de evitar de que por la herida que tenía por fuera esa varicela no le brotara, comenzaron a inyectarle antibióticos. Y sí, la varicela no brotó por fuera, pero brotó por dentro. Y brotando por dentro le vino un dolor muy fuerte en la boca del estómago. Y seguidamente de ese dolor fuerte quisieron ver qué pasaba. Resulta que había ya una acumulación de grasa en el páncreas y tuvieron que intervenirla, y ahora la abrieron también en la boca del estómago a causa de una pancreatitis, producto de la invasión interna por la explosión de la varicela. Comenzó a tener problemas respiratorios y seguido de eso los médicos diagnosticaron una bronconeumonía. Y ahora tuvieron que colocarle unos aparatos. Ese 30 de noviembre del año 1996, con un gran peso de culpa en sus hombros, este muchacho, queriendo hacer algo importante que pudiera alegrar de alguna manera a su mamá, decidió hacer una sopita de tallarines lo más sana posible para llevársela ese día, visitarla, hablar con ella, y que ella se sintiera contenta de que él había hecho una sopita de tallarines para que se la tomara. Apenas la probó, él se retiró, su hermana se quedó en el hospital,
Su papá estaba trabajando, del trabajo se pasaba para allá, se sentó en la acera del frente, se hicieron las 7 de la noche. A media cuadra vivía un señor que tenía una empresa de servicios fúnebres. Él todas las tardes pasaba, venía de su trabajo, pasaba por la esquina y cualquiera que estuviera en esa calle miraba que ya él estaba llegando. Pero ese día, siendo las 7:20 de la noche, esa camioneta no siguió derecho, sino que cruzó y se paró justo frente de la casa de este joven. Su mamá había fallecido a las 6:20 de la tarde. Tenía un hermanito muy pequeño de 4 años. La noticia invadió el seno del hogar. Gritos de dolor, lágrimas rodando por las mejillas. Y este jovencito, aún con cierto peso de culpa, se retiró a una parte del patio de su casa y, golpeando la arena, se atrevió a maldecir a Dios y a recriminarlo, preguntándole: ¿en dónde estabas? ¿Por qué te has hecho un Dios ausente? ¿Acaso no miras a ese niño de 4 años que llora sin saber por qué está llorando, no teniendo con plena comprensión de lo que está sucediendo? Pero pasó, pero sucedió. Para poder decir que Dios trabaja de forma extraña, lejos de nuestra razón, yo digo hoy, esta noche, que eso tuvo que suceder para que Dios pudiera alcanzar a ese muchacho. Porque 3 años después, ese año de 1999, ese miércoles por la noche, a través de ese mensaje de ese hombre llamado Carlos Torres, cuando yo escuché ese texto que decía que un día los que habían muerto en Cristo iban a resucitar primero, yo entendí por qué fue que mi mamá tuvo que morir ese año. Dios estaba trabajando de una forma muy extraña para decirme que aunque el dolor de la muerte golpeara mi vida, Él estaba dispuesto a reconstruir mi corazón y llenarlo de esperanza. Hermanos queridos, una de las razones por las cuales este servidor predica, una de las razones que me motivó un día a mirar a los predicadores y decir: yo quiero un día pararme al frente de muchas personas y predicar y decirles, al igual que ese hombre utilizó Dios para hablarme a mi corazón, que yo también pueda ser un canal que Dios pueda utilizar para que tú también puedas alcanzar esa misma esperanza y, como consecuencia de esa esperanza, la salvación en Cristo Jesús. Mañana va a haber bautismo en esta iglesia para honra y gloria de Dios. Y yo quisiera saber, en el nombre del Señor, si aquí hay alguien que, escuchando la voz de Dios, está sintiendo que esta fue la hora para la cual Dios lo llamó o la llamó, porque ya no hay vuelta atrás. O tú obedeces la voz de Dios y te vas con Él, o yo puedo cerrar en este momento nuestra última noche con una oración y sales pensando, tal vez, ¿por qué no?, que todavía hay más oportunidades para ti. Pero yo quiero creer que antes que eso ocurra, aquí hay un corazón sincero que quiere decir al Señor:
Dios, eres muy extraño para llamarme. Dios, has trabajado de forma muy rara para alcanzarme. Dios, has hecho tantas cosas que apenas si logro comprenderlas. Pero yo no tengo duda, tú me estás llamando. Para una persona que esta noche quiera decirle eso al Señor y que yo pueda orar por él o por ella, porque quiere decirle al Señor: yo quiero que tú me salves. Yo quiero ser una hija o un hijo tuyo que te obedezca y que camine contigo a partir de hoy hasta el resto de mis días. Habrá una persona. Yo voy a orar. Dios te bendiga. Ven acá. Miren, Él no va a estar solo mañana. Nos va a tener a nosotros que somos su familia. Yo tuve al principio amigos en la iglesia que me apoyaron, pero también tuve amigos que me abandonaron. Y fue en esos momentos cuando yo incluso conocí más a Jesús de cerca. Él estaba conmigo. Yo voy a orar por Él. Si hay alguien que quiere recibir la bendición de Dios porque lo está llamando, mientras yo estoy orando, dile a la banca: en el nombre del Señor te dejo. Me levanto para decirle a esta iglesia, a estas personas, y que todo el universo vea que ya yo no voy a esconderme más y yo no voy a correr más, porque yo hoy caigo a los pies de Jesucristo. Voy a orar. Si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. Padre bueno que estás en el cielo, este joven a su corta edad reconoce en este momento, quizás ya en días pasados, que la mejor decisión que él puede tomar en su vida es estar contigo, Señor. Yo sé que tú lo vas a cuidar, Padre, que tú lo vas a tomar en tus brazos de amor y él allí va a estar seguro. Como también sé, Señor, que aquí hay personas que están luchando en su corazón, que anhelan la salvación, pero que tal vez siendo víctimas del miedo, víctimas de la duda, víctimas del prejuicio, sienten que la fuerza les está fallando y que no pueden acudir a ti por su salvación. Ayúdales, Señor, y dale la fuerza que necesitan en este momento para que puedan reconocerte como el único Dios que les puede salvar. Gracias, Señor, por esta semana. Gracias por estas conferencias. Y gracias porque una vez más nos hablaste a través de tu palabra. Danos tu bendición y danos tu paz. Lo imploramos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.